buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa de Sin Maquillaje. Estoy segura que la entrevista que vamos a tener el día de hoy será de mucha bendición para tu vida, como lo está haciendo para mi vida. Y quiero platicarte antes de presentarte a la persona que voy a entrevistar. Quiero decirte que es una mujer digna de admirar. En lo personal yo la admiro mucho. Es un matrimonio, híjoles, de esos amigos que dicen, gracias Señor porque en esta época existen este tipo de amigos y puedes caminar con ellos en la tierra. Ella es mamá de 3 hijos, tuvo 3 hijos, actualmente tiene 2. Y ahora nos vamos a enfocar en el tema de las misiones. Y quiero decirte que ella y su esposo han trascendido, híjoles, los continentes, que son unas personas muy conocidas, muy amadas, muy respetadas en el reino espiritual. Y estoy segura y muy segura que también trascenderá a tu vida su testimonio y sobre todo impactará mucho lo que es el llamado misionero en la vida de un misionero. Así que quiero darle la bienvenida en esta tarde a Liz. Liz, muchas gracias. Bienvenida Liz, gracias por estar con nosotros, gracias por tomarte el tiempo, gracias por estar aquí tan dispuesta como siempre, tan jovial, tan hermosa para esto que vamos a hacer el día de hoy, Liz. Liz, eres Liz González. Lisette González. Lisette González. Te lo comento porque casi todos te conocemos como la esposa de Jaycee. Sí, así es. La esposa de Jaycee, quien es un amigo muy amado y muy querido por esta iglesia y por muchas personas más. Gracias. Liz, para conocerte un poquito más, platícanos, ¿dónde naces, Liz? ¿De dónde eres? Muchas gracias, Mine. Primero que nada, gracias a ti, gracias a tu esposo, gracias por este programa que ha sido de mucha bendición para muchos y yo sé que Dios los va a seguir llevando a más. Yo me siento honrada, de verdad, gracias por las hermosas palabras que acabas de mencionar. Me siento muy honrada de escucharte, de poder estar aquí y es de verdad un privilegio que me hayas invitado. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Lisette González. Lisette González, todo el mundo me conoce. Yo nací aquí, en la ciudad de Toluca. Mira. Soy originaria de este lugar, sin embargo, mis padres fueron a vivir a San Mateo Atenco y toda mi vida, toda mi niñez y mi adolescencia viví en San Mateo Atenco. Pero regularmente, o más bien por la escuela, siempre mi escuela fue aquí en Toluca y más bien en Toluca, este es Metepec, este es Metepec, en Toluca y la mayor parte del tiempo la pasaba en Toluca. Entonces nací aquí y pues aquí vivo, aquí estamos. ¿Cuántos hermanos tienes, Liz? Mira, somos 4, tengo un varón y somos 3 mujeres. Yo soy la del medio, la del sándwich, casi porque hubo ahí un aborto. Mi mamá, bueno, en realidad eran 5, pero tuvo un aborto antes que yo. Más bien después que yo, perdón, entonces yo me quedé por ahí en medio ahorita. Entonces somos 4. Wow, ¿tus papis viven? Fíjate que mi papá acaba de partir con el Señor, se graduó en el mes de diciembre por esta situación del COVID, como todos. A lo mejor tú que estás del otro lado de la pantalla has vivido una situación como yo. Mi papito pues se fue a la presencia del Señor, ellos pastores también en una iglesia en San Mateo. Pero pues el Señor decidió llevárselo, se terminó su tiempo en esta tierra, mi mamá vive y gracias a Dios está bien, aunque ella también enfermó de gravedad, pero el Señor decidió dejarla con nosotros. Mira. Liz, ¿te puedo llamar? Sí, Liz, claro, por supuesto, claro que sí. Liz, aparte de ser mamá, de ser esposa, de tener un liderazgo increíble en la iglesia que sirves, que es una iglesia hermosa. Gracias Todos a los Dios. que conocen la iglesia del Señor en Toluca podemos constatar de que es una iglesia de reino, que es una iglesia de poder, de fuego, y ahí es en donde estás sirviendo con tu esposo, Liz. Pero aparte de todo eso, hay un llamado especial en sus vidas. Está el llamado misionero, ¿verdad? Así es. Liz, ¿cómo nace este llamado en tu vida? Mira, yo me convertí ya hace 33 años. Y cuando yo llegué a la iglesia del Señor, yo siempre fui como que muy cuidadosa en esta parte de saber a dónde me dirigía, qué hacía y todo. Cuando yo llego a la iglesia del Señor,
Fue impresionante porque me fascinó. Tenía una característica que cuando yo estaba en la secundaria, a mí el inglés no me gustaba nada, pero nada, porque tenía maestros que me los cambiaban y era bien aburrido. Yo decía, el inglés no, pero cuando llego a la iglesia del Señor, resulta que venían muchos misioneros en ese momento, muchos misioneros, y yo necesitaba hablar inglés, yo decía, no me puedo comunicar, ¿por qué no? Y entonces empezó a surgir en mí ese deseo por aprender, por tratar de saber un poco más, y de repente por las misiones, ¿no? El ir a servir al Señor. Quiero decirte que desde que yo le dije sí al Señor, mi corazón quedó impactado, y desde el primer día yo nunca jamás en mi vida quise volver atrás. Entonces siempre quise decirle al Señor, aquí estoy, y donde tú quieras llevarme, yo voy a ir. Entonces el Señor empezó a poner esa semilla en mi corazón. No vino un profeta y no me hablaron, pero fue Dios mismo el que empezó a poner esa inquietud. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y empezó a crecer en mí ese deseo de poder salir, de poder viajar, de poder no solo viajar sin propósito, sino con un propósito, para poder compartir la palabra de Dios. Entonces, desde que yo me convertí fue eso: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte y úsame como tú quieras. Y Dios fue poniendo ese deseo en mi corazón, fuertemente. ¿Y fuiste a un instituto para esto, Liz? No fui a ningún instituto, más bien el instituto me lo dio Dios directamente. Así como que, ándale, vete, de esas veces que Dios te manda a la guerra, ¿verdad? Pero sí me dio fusil. Y aprendimos muchas cosas. Empezamos a viajar, a hacer viajes misioneros en la iglesia. Y en la primera vez que yo empecé a viajar fue porque en ese entonces, hace muchos años, fue la primera iglesia que trajo la danza judía en México. Entonces nosotros iniciamos con ese ministerio. Yo estaba en ese ministerio en teatro y estaba en danza, y entonces iniciamos, la gente nos pedía en muchas partes de México, y no solamente de México, sino en Estados Unidos, que fuéramos a llevarles y a ayudarles con este ministerio. Fue la forma en que yo empecé a viajar. Empezamos a ir a muchos congresos, primero aquí en toda la República, y después nos fuimos a Estados Unidos, una gira por todo Estados Unidos casi de un mes, hasta llegar a Buffalo y la frontera con Canadá. Y fue una bendición, porque empezamos a compartir, a llevar esta parte del ministerio de danza, y fue mucha bendición. Fue así como inicié los viajes. Ah, qué padre, qué bendición. Entonces no necesité de repente un instituto, pero sí aprendimos muchas cosas. Dios nos habló, también fue en tiempos de quebranto, tiempos de enseñanza, tiempos de interceder, tiempos de meternos con Dios realmente. Yo creo que esa generación de cuando iniciamos, fuimos gente muy fuerte en Dios, en el sentido de meternos con todo. ¿No? Meternos con todo sin querer volver atrás. He escuchado algunos testimonios que me dicen, es que llegó un momento en mi vida cristiana que quise ver qué es lo que hacía el mundo. En mi caso nunca pasó, fue al contrario, cada vez me enamoraba más del Señor, quería hacer más para Dios. Es más, te cuento rápido algo, antes de ser cristiana yo decía, a los 20 me caso, a los 20 me caso, a los 20 años, ¿no? Yo conocí al Señor a los 15, ya van a hacer cuentas, así. Y entonces conozco al Señor, y yo digo, a los 15 años me caso, a los 20 me caso, y a los 20 me caso. Cuando llegaron los 20 en Cristo, yo decía, no, Señor, por favor, no, permíteme seguir trabajando para ti, seguir enfocada en lo que tú quieres, así como Ruth, cuando estuvo trabajando en las viñas, ¿no? Ahí, ahí con vos, que vos la vio de lejos. Bueno, yo estuve así, metida en la obra de Dios, y siempre con un corazón dispuesto a amarlo y a hacer su voluntad. Wow, por eso estás en el lugar donde estás actualmente. Sí, gracias a Dios. Y en tu caminar, ¿conoces a Jaycee? En mi caminar, bueno, el primer día que yo llego a la iglesia, porque a mí me invitaron, porque me dijeron, oye, tienes que venir a la iglesia, hay unos chavos guapísimos.
unos güeros de ojos azules, y yo decía, yo era bien tranquilita, no era una chica acelerada ni nada, era bien tranquila. Y entonces mis primas me insistían, y de repente voy a la iglesia y yo digo, yo así, ¿no? Lejos de ver la alabanza o algo, digo, a ver, ¿dónde están los chicos guapos, no? Al final de la iglesia, ya que terminó el servicio, les digo a mis primas, qué mala onda. Me dijeron que había chicos guapos y aquí no hay ni uno. ¿No? Entonces, me dicen, no, casualmente no vinieron. De verdad que algo pasó que no vinieron. Wow. Y cuando yo iba saliendo de la iglesia, ahí conocí a mi marido ahora. Wow. Ahí nos encontramos, yo dije, este chico me gusta. Y nada más por él, el primer mes, casi, empecé a ir para verlo. Y fue ahí donde nos encontramos. Wow. Fue así, una historia media extraña. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios, Liz? Bueno, más bien de amigos. Tuvimos muchos años amigos, fuimos muy amigos. Cuando yo llegó a Cristo, mis primas me dicen, tienes que orar por la persona que Dios tiene para ti. Entonces yo empecé a entender muchas cosas, pero de verdad es que cuando Dios tiene un plan con alguien, te hace entender, su Espíritu Santo te hace entender tantas cosas, y yo dije, ok, yo voy a orar. Yo vi a mi esposo desde el primer día y casi que me enamoré, así como amor a primera vista. Pero cuando yo supe esto, yo dije, y le dije algo a Dios, le dije, Señor, yo realmente quiero hacer tu voluntad. Y aunque yo sienta algo por este muchacho, porque yo ya empezaba a sentir mariposas, ya saben esas cosas, ¿no? Y entonces, yo decía, aunque yo sienta algo por él, si no es tu voluntad, no lo quiero. Yo quiero la persona que sea tu perfecta voluntad, no quiero a nadie más. Wow. Entonces, fuimos amigos durante 11 años. Wow. 11 años. Sin que no nos dijéramos nada, sin que no nos hiciéramos una seña de, ay, me gustas, un cerrada de ojo, nada. Y entonces yo seguí trabajando y decía, no, o sea, no quiero perder el enfoque por una persona, sino sé que Dios tiene el control de todo. Wow. Entonces, a los 11 años y medio, me llama, me invita a cenar y me dice, oye, ¿qué crees? Que ya nos vamos a ir a las misiones, ya por fin nos dejaron irnos a Ucrania. Y yo así llorando, ¡ay, qué padre! Nos vamos a ir por fin. De repente me dice, ¿pero qué crees? Ya no me voy solo. Y yo, ¿cómo? Era mi amigo, mi amiguísimo. Yo, ¿cómo? Tiene que pasar por el filtro, ¿no? Porque yo soy tu amiga y quiero saber si sí o si no. Y en ese día me lanza y me dice, es que esa persona eres tú. Dejé pasar las mariposas, dejé pasar todo ese tiempo y yo sé que la persona que Dios tiene para mí eres tú. Entonces quiero pedirte, no que seas mi novia, sino que seas mi esposa. Y yo así, en shock, sí. ¿no? Ese sentimiento duró pues todo el tiempo. Pero lo dejé dormir, como que lo dejé pasar, no dejé que fuera un estorbo para mí, para no perder el enfoque en Dios. Entonces, eso me hizo que yo le dijera esa historia, y yo le dije, yo nunca te hubiera dicho que me gustabas o que yo sentía algo por ti si tú nunca hubieras hablado. Entonces, ese día fuimos, y dice, ¿y te quieres casar conmigo? Yo, pues sí. ¿En cuánto tiempo nos casamos? Entonces, novios, más bien prometidos, fueron 5 meses y medio. Ya nos conocíamos de toda la vida, habíamos salido a viajes misioneros, a muchas cosas, entonces ya nos conocíamos como amigos, y ya nada más era esa confirmación, ¿no? Y duramos 5 meses y medio y nos casamos. ¿Y te fuiste a Ucrania? Y me iba a ir a Ucrania, nos íbamos a casar para irnos a Ucrania, pero fue en la transición donde el apóstol Abraham y la hermana Amparo dejaron la iglesia porque ella tenía que cuidar su salud, y fue cuando dejaron a Javier y a Lorel como pastores principales. Entonces el hermano Abraham nos dijo, ustedes son una parte importante para nosotros, es una parte fundamental, necesito que por favor no se vayan a Ucrania, sino que apoyen a Javier y a Lorel. Entonces no nos fuimos, es como, ok, Dios, siempre nosotros queriendo hacer la voluntad de Dios. Si no es el tiempo, Señor, cierra las puertas. Aquí vimos una parte donde teníamos que apoyar, donde en ese momento era momento de apoyar. Entonces fue hasta unos años después que Dios nos dio luz verde para irnos a Ucrania. Wow, qué bendición, qué bendición. Porque los que conocemos la Iglesia del Señor, es una iglesia muy grande, es una de las iglesias más grandes de aquí de Toluca.
y tuve la bendición de conocer a la pastora Amparito y al pastor. Sí. Y la transición, sé que no fue fácil, pero no. sí se necesita de un equipo fuerte y Sí. qué bueno que estuviste ahí con tus pastores, afirmando y reforzando el llamado, ¿no? O sea, como diciendo, aquí estamos, pastores. Sí, Porque gracias a eso, Dios. lo comento, porque esa honra, Dios la honra, Así es. ¿verdad? Completamente de acuerdo. Y ahora, cuando ustedes deciden emprender el llamado plenamente misionero, pues no veo más que el respaldo de Dios en sus vidas. Sí. Que es bien importante en un misionero ver eso, Sí. el respaldo de Dios en sus vidas, ¿verdad? Así es. Fíjate que algo muy importante es que nosotros siempre quisimos ser obedientes y siempre hemos tenido muy clara la honra, precisamente, el ser obedientes a nuestras autoridades, porque siempre que seamos obedientes, Dios va a traer bendición. Y lo hemos visto hasta hoy. Entonces, ese momento era de apoyo, sobre todo mi esposo, ¿no? Porque yo apenas me estaba casando con él, ¿no? Pero aunque ya servía en la iglesia y todo, pero mi marido había estado ya sirviendo de años. Y fue realmente una bendición poder hacerlo. Y algo importante es siempre esperar el tiempo perfecto de Dios. Dice la palabra que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que se quiere, pero a veces nos adelantamos, ¿no? Y nosotros nunca hemos querido adelantarnos ni saltarnos autoridad. Nosotros sí íbamos a ir a Ucrania, que era un llamado que teníamos para poder ir a compartir, a poder trabajar con la juventud, trabajar con los líderes, a capacitarlos, etcétera. No íbamos a irnos fuera de tiempo, queríamos irnos bajo la bendición de Dios, bajo la bendición de nuestros pastores, de nuestras autoridades. Entonces siempre esperamos el tiempo, el tiempo de Dios. Porque quisiera comentarles a los que nos están siguiendo, gracias por estar aquí, que Liz y Jaycee, este matrimonio hermoso, en verdad quiero decirte que impactan la juventud. Tienen de hecho un congreso muy bonito, muy hermoso aquí en la ciudad, en donde cientos de jóvenes, si no es que miles de jóvenes, han estado en este congreso, y es un llamado hacia la juventud hermoso. Se necesita la gracia y el favor de Dios para hacer eso, Liz. Y no es más que lo que se siembra, se cosecha. Se cosecha, ¿verdad? así es. Liz, permíteme hacerte una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Cómo es la vida, tu vida, verdad, de la esposa de un misionero? Y aunque los dos son misioneros, porque quiero aclarar esto, ella, acabamos de escuchar que en ella nace ese llamado, y también en su esposo. Los dos se juntan, el llamado se junta, y los dos tienen ese llamado, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de ejercer el llamado, quien sale un poquito más es el varón, es Jaycee, ¿verdad? Así es. Y quiero decirles que su esposo, wow, o sea, ha trascendido a los continentes, cerca de 70 países ha visitado, impactando a la juventud, llevando un mensaje de esperanza en estos tiempos. Pero quisiera preguntarte, Liz, ¿cómo es esa parte de tu vida como mujer? ¿Cómo la vives? Muchas gracias, es una buena pregunta, yo creo que muy interesante para mucha gente que está del otro lado, porque a lo mejor vive lo mismo o algo similar. Fíjate que efectivamente ambos viajábamos, cada quien por su lado, ¿no? En diferentes situaciones. De hecho, a nuestra boda vinieron amigos que conocimos aparte, pero eran amigos mutuos en otros países. Entonces vinieron a nuestra boda y todo eso. Entonces sí viajábamos. Y quiero decirte que al principio de nuestro matrimonio fue increíble, porque yo me embaracé luego, ya la verdad es que me casé casi de 27 años y yo dije, queremos un hijo rápido, no queremos tener hijos muy grandes. Entonces me embaracé muy rápido, yo creo que a los 2 meses yo ya estaba embarazada. Entonces, pues ya viene la parte donde siempre les decimos a las parejas, el matrimonio es algo hermoso y va a parecer que siempre andas con tu novia y te sales y vienes y entras y todo normal, pero cuando ya vienen los hijos, cambian las cosas. Así es. Entonces, mientras estuvo embarazada, íbamos, veníamos, salíamos, entrábamos, y cuando mi primer hijo
tenía hasta 6 meses y también mi hija 1 año, íbamos, entrábamos, nos fuimos a Venezuela, andábamos en los congresos, me fui a Ucrania ya con mis 2 hijos, mi primogénito y mi segunda hija de 1 año, o sea, bueno, yo andaba viajando, aunque fue complicado, porque pues ya no es lo mismo andar solos que cuidando un bebé, que cuidando, ver qué comía, esa parte donde, ay, ya no me alcanzó y ahora la leche del bebé, mejor que coma el bebé y no yo, o sea, sí. No creas que todo es color de rosas y todo es fácil. Entonces, pero, así como acabo de mencionar el versículo, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, llegó la hora en que mis hijos tenían que estar en la escuela. Ajá. Y entonces hay un cambio total y completo en nuestras vidas en donde mamá se tenía que sentar, en donde mamá se tenía que quedar por cuidar a los hijos, por cuidar que ellos estuvieran en la escuela y todo esto. Mi esposo y yo tuvimos un acuerdo que eso nos ha ayudado hasta hoy. Un acuerdo que hicimos porque tú sabes que en un matrimonio, ¿no? Tenemos que dialogar esta parte de la comunicación para que haya un común acuerdo y sea de bendición. De lo contrario, así siempre hay una lucha, una situación. Sí. Entonces yo recuerdo que en esos años tuvimos un acuerdo nosotros y mencionamos, ¿sabes qué? Tenemos que también ver por nuestros hijos. No queremos ser como las parejas que se meten tanto con el ministerio, que está bien, pero que descuidan a los hijos. Tenemos que tener un equilibrio en nuestras vidas, de tal manera en que ese acuerdo era, ok, mi marido como varón va a seguir viajando y yo voy a viajar cuando pueda, cuando sea necesario. Ese acuerdo nos llenó de paz, él podía seguir saliendo, yo no me sentía frustrada, sino me sentía contenta porque había sido un acuerdo que yo había aceptado. Entonces, como que disfruté las etapas. He disfrutado porque hasta hoy, pues, siguen estudiando, ¿no? Y salgo, pero salgo poco. No como mi esposo, que ha ido ya, como bien mencionaste, más de 70 países. Yo sí he ido a bastantes países, pero no tantos como él. Y me ha tocado la parte de disfrutar el quedarme con los hijos en casa. Difícil fue a veces esas complicaciones que de repente dices, ay, porque yo no estoy, sobre todo al principio, y esos pensamientos que pasan, ¿no? Yo también soy misionera y mi llamado, ¿qué onda, Dios? O sea, ¿qué? Pero cuando tú tienes un acuerdo, cuando tú entiendes los tiempos de Dios, todo cambia. Todo cambia. Cuando tú entiendes esa parte que hay un tiempo para todo, entonces te hace entender que no debe de haber frustración en tu vida, sino que Dios te está poniendo, pero a quedarte con otro paquete, porque también cuando te quedas con todo el paquete, o sea, sigue el trabajo en la iglesia, sigue el trabajo con los jóvenes, sigue el trabajo con los matrimonios, sigue el trabajo con las mujeres, o sea, sigue el trabajo, o sea, no, el trabajo en la iglesia no para, al contrario, tienes que continuar más aunado tus hijos y quedarte como al frente de casa, al frente de todo. Entonces es un reto grande, pero yo creo que Dios conoce el corazón. Más bien lo dice la palabra, ¿no? Él escudriña, Él sabe, pero sobre todo la intención del corazón. Y cuando eso pasa, se abren puertas de bendición. Sí. Dios te acomoda las cosas. Entonces hasta hoy ha sido así. Wow, qué gran enseñanza. En verdad, te lo digo, para mí es una gran enseñanza, una enseñanza de reino, porque es fácil decir hay un acuerdo, pero es ceder a muchas cosas también. Totalmente. Es morir a muchas cosas. Así es. Es el anhelo del corazón es tenerlo aquí opacado tantito, ¿verdad? Sí. Y esto habla de la gran mujer que eres. Ahora entiendo. Muchas gracias. Porque han triunfado como han triunfado. Gracias. Y eso es algo digno de admirar en estos tiempos. Ay, muchas gracias. Dios es bueno. Dios en su gracia y su misericordia que nos ha tomado para poder ser usados como un instrumento. Siempre lo digo, Señor, yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos, no más. Un instrumento en tus manos que pueda ser de mucha bendición a muchos, pero que mi vida hable bien de ti, no de mí misma, sino de ti, ¿no? Entonces... Oye, y una pregunta, Liz, ¿y los hijos también hubo acuerdos con ellos o ellos han aceptado esa área? ¿Cómo le han hecho con los hijos cuando papá viaja? Fíjate que mucho depende de la esposa, mucho depende de mamá.
Ajá. Porque lo que tú hables con tus hijos, eso va a sembrar en su corazón o una grandeza de expectativa de, wow, va a llegar mi papi, o tu papá se fue, o una frustración. Wow. Entonces yo creo que depende mucho de la mamá. Yo recuerdo que desde chiquititos mis hijos, cuando mi marido tenía que salir, yo les generaba expectativas cuando ya faltaban pocos días de llegar. Y yo les decía, bueno, siempre estábamos orando por mi esposo, pero les generaba expectativas, ya va a llegar papá, y siempre como que les cantaba, ya va a llegar papi, ¿quién va a llegar? Ya va a llegar papi, no sé qué, entonces le hacían letreros, o sea, era impresionante, entonces les generaba esa parte de emoción, de decir, papá no estuvo, pero ya va a llegar, y es como que, wow, algo grandioso, entonces desde chiquititos aprendieron a que papá se va, ellos están acostumbrados, pero hemos tratado de tener un equilibrio, que eso, como te digo, es la base de muchas cosas. ¿Por qué? Porque los hijos comparan, van creciendo, comparan. Es como, no está conmigo, no me atiende, enseña a otros, y porque a mí no. Pero hemos tratado en ese sentido de tener un equilibrio. Wow. Creo que Dios a nosotras como mujeres nos ha dado esa habilidad y esa sabiduría, Sí. para que traigamos el equilibrio incluso con nuestros esposos, ¿no? Al decirles, hey, espérame, a ver, también atiende esta situación, o espera un momentito, también los hijos, o sea, creo que Dios nos ha dado esa habilidad a nosotros como esposas, como mujeres, para poder traer ese equilibrio. Wow. Y mis hijos están acostumbrados, siempre están orando por su papá. Mi hija está creciendo, ella ahorita va a cumplir 17 años, y ella dice, papá, yo ya me quiero ir a la India, ¿eh? ¿Cuándo me vas a llevar? O sea, ella tiene un llamado misionero impresionante, entonces ella sabe que hay cosas que van a ser grandiosas, que Dios va a abrir puertas, pero también que va a haber obstáculos de repente, que va a haber situaciones difíciles, que no todo es color de rosas, o sea, se dice muy fácil misionero, ya andamos en los países, wow, pero la verdad es que no, la verdad es que es ir a sembrar, y muchas veces con lágrimas, Sí, muchas veces con dificultades, pero Dios sigue siendo Dios. Así es. ¿No? Llevar un mensaje de esperanza es lo que nos motiva, pero ver la situación, híjoles, es en donde dices, gracias Señor porque me trajiste, porque soy ese instrumento ahorita en donde yo puedo dar un mensaje de esperanza. Así es. Y Liz, al pasar el tiempo como matrimonio, toman una decisión que para mí es muy trascendental en sus vidas y en la iglesia. Sí. ¿Verdad? Toman la decisión de realmente como familia irse a otro país como misioneros. Así es. ¿Cómo nace eso en el corazón, Liz? Mira, nosotros antes de casarnos tuvimos en el 98 tuvimos un viaje misionero a Ucrania. Mi marido ya había ido. Entonces vamos un grupo de 7 jóvenes, todavía ni nos casábamos ni nada. Vamos un grupo de 7 jóvenes a Ucrania. Ucrania, un país pobre, un país con mucha necesidad, un país en donde sí iban muchos misioneros, pero iban solamente te doy esto, te enseño, y adiós, no te conozco, no tengo relación contigo, no nada. Cuando nosotros vamos, porque aparte los mexicanos somos más de relajo, más abiertos, más de conocer gente, más amigables, más todo. Cuando nosotros vamos, bueno, hay un clic con toda la gente, y Dios empieza a poner una carga por ir a sembrar lo que Dios nos ha dado, porque pues nos sentíamos privilegiados de todo lo que Dios ya nos había enseñado en muchas áreas, sobre todo las artes y muchas cosas. Entonces la verdad es que sentimos una carga, un llamado fuertísimo de poder ir. Por eso estaba el día que mi marido me pide matrimonio, el que ya nos dejaron ir a Ucrania, porque estaba el deseo en nuestro corazón. Desde ese primer viaje que fuimos, Dios puso eso, o sea, fuertemente, como un fuego que ardía, que quemaba, que tú sabías que íbamos a estar allá nuevamente. Entonces, cuando regresamos y estamos esperando el tiempo y no hay tiempo, pues de repente pasa lo del pastor Javier, que se queda como responsable, y pasan los años, nacen hijos, y de repente no es el tiempo, pero el llamado seguía. Sí, claro. El llamado seguía, el fuego de decir, un día vamos a estar allá. ¿Cuándo? No sabemos, pero algo muy importante, como se los dije al principio y se los vuelvo a repetir. Siempre quisimos esperar el tiempo de Dios. Siempre. Eso de verdad es algo importante para ti que estás del otro lado y que nos estás escuchando.
La verdad de las cosas es que si tú tienes proyectos, si tú tienes planes, si tú tienes un llamado, si tú tienes algo que hacer para Dios, ten en cuenta que esperar el tiempo y salir en bendición es lo mejor que puedes hacer. Así Es lo mejor que puedes hacer. Entonces se llega el tiempo. Ujú. Se llega el tiempo en donde nos tenemos que ir. Yo recuerdo un día que me metía de repente nos dicen, pues ya nos dieron chance, ya con nuestros hijos, dos de mis hijos, mi primogénito y mi hija, y nos dicen ya, o sea, ahora sí, es el tiempo. Y entonces empieza Dios a poner en nuestras vidas esa seguridad de que ahora sí era el tiempo, ya es el tiempo. Entonces yo recuerdo que un día me metí al baño, me hinqué en el baño y empecé a llorar tanto, pero a llorar como Magdalena. ¿Por qué? Porque yo soy mucho de familia, pero soy muy adaptable. O sea, soy ay, mi familia, mi mamá, mi papá, en ese entonces todavía vivía, mis hermanas, ¿no? Pero también soy muy adaptable. O sea, a pesar de que soy tan de familia, no me cuesta trabajo despegarme. Hay personas que les cuesta mucho trabajo despegarse, ¿no? Y entonces se llega el tiempo y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo ahí entendí que era el tiempo de Dios de poder ir. Yo no sabía qué iba a pasar después y por qué lloraba tanto. Pero lo que sí sabía era que era el tiempo de Dios. Y entonces yo salí y le dije a mi marido, entiendo ahora que es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Empezamos a empacar, Dios abrió puertas, no teníamos dinero, pero pues como era de Dios, Dios empezó a mover, a proveer, a dar todo. Y nos fuimos con 2 de nuestros hijos. Wow. Nos fuimos y pues fue una bendición. Es toda una aventura también, porque es otra cultura, otra forma de pensar. En ese entonces, como les digo, una ciudad muy pobre, ahorita ya está como que empezando a levantarse en la economía, pero ha sido un lugar muy pobre, pero también no puedes entenderlo hasta vivirlo allá, porque de repente tú veías a las chicas lavando los baños y pues con sus botas a veces y guantes y cosas así, pero cuando salían de ahí del trabajo, salían en tacones, en abrigos y hacía frío, en abrigo de mink y así, y uñas y yo así, o sea, con los ojos así abiertos porque decía, no lo puedo entender, o sea, parecían modelos de Polanco, o sea, modelos de pasarela preciosas las mujeres. Yo decía, ¿cómo? Y entonces yo no lo entendía hasta que vivía allá, hasta que entendí la cultura, hasta que vi que era eso, pude entenderlo. Pero la gente rusa, muy, muy seria, muy tajante, se le ve el aspecto así fuerte, ¿no? Duro, pero la gente cristiana, diferente. La gente cristiana metidísima con Dios, amantes del Señor, impresionante, o sea, y cambiando su forma. Entonces fue toda una aventura porque me enfrenté a muchas cosas como los baños allá, letrinas, huele muy feo. O sea, no, horrible, porque son letrinas, pero aparte, porque ya como que ya ellos ya se acostumbraron, no sé, pero tú vas a los baños públicos y son no hay excusados, son de pararte y sentarte así como aguilita, no, más bien no te sientas, es como aguilita, es todo un reto, pero fue también una bendición poder estar allá. ¿Y la comida, Liz? La comida deliciosa, de hecho aprendí a hacer comida ucraniana, pero extrañábamos mucho el chile. Extrañábamos los sopes, las enchiladas, las tortillas, los tacos. Extrañábamos todo, pero como yo, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de llevarme harina de maíz en polvo, no para no mencionar marcas, y entonces me llevé, y entonces, por ejemplo, los 15 de septiembre, ¡wow! Era así como nuestra fiesta nacional. Entonces sacaba la harina, hacía mi masita, hacía mis sopes y bueno, era una fiesta para nosotros. Wow, entonces, pero es riquísima, pero pues comen mucha col, porque como son, como te digo, muy pobres, comen mucha papa. O sea, ellos pueden hacer una sopa que le llaman borsch, una sopa de col con betabel y a veces le ponen carnitas si es que tienen, pero la comen toda la semana. Toda, una sopa toda la semana y eso es lo que comen.
Entonces, una situación muy difícil. Ya les empecé a enseñar allá y les di probar también sopes y se enamoraron de los sopes y lo que podía hacer allá, tortillas. Pero fue fácil para nosotros, como te digo, muy adaptables lo que pudiera ver y lo que pudiera hacer. Fue de mucha bendición. ¿Y económicamente, Liz? Económicamente, bueno, tuvimos la bendición, precisamente como salimos de aquí, tuvimos la bendición de ir con el respaldo de nuestra renta, la renta de la casa donde estábamos y los alimentos básicos, pero no para salidas de viajes misioneros allá ni nada. Ahí era Dios el que nos proveía, o teníamos alguna situación de una llanta ponchada así, o de que se tiene que cambiar, y era Dios el que movía las cosas. La verdad es que vivimos una etapa complicada también, en donde íbamos al centro comercial y yo decía, porque nos fuimos con 3 jóvenes más, entonces éramos 7 personas, y entonces decía, 7 plátanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cuánto pesa esto? Wow. Entonces, o por ejemplo, bueno, chicos, ahora vamos a comer puros, son como ravioles, pero se llaman barreniques allá, de carne, y los venden congelados. Eso es muy barato. Entonces comíamos un montón de eso, al grado de comer tantas cosas así como mucha pasta, cosas baratas. Subimos 10 kilos al principio, 10 kilos, no estábamos así, gordos. Pero toda la gente allá, mira, así delgadísima. Por la sopa. Y entonces nos empezamos a dar cuenta nosotros, dijimos, somos los más gordos, qué horror, no, tenemos que hacer algo. Y después ya le bajamos, pero era medir nuestra economía. La verdad es que sí orábamos bastante. Esta parte a lo mejor mucha gente no la sabe, pero eso de los plátanos fue real, así, contaba literal los plátanos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuánto pesa? Esto es lo que me llevo, y así en muchas cosas. Entonces trataba yo de hacer comida económica, mucha papa, los barreniques estos que eran deliciosos, pero sí nos dimos una engordada terrible, y muchas cosas, pero Dios nunca nos dejó, jamás. Aún en el invierno, que los inviernos allá son muy extremos, de menos 26 grados, wow, y se congelan las tuberías. En una ocasión se nos congelaron las tuberías, se salió todo el agua, y todo se congeló, se tronaron. Y entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar? ¿Qué vamos a hacer? Y en ese momento, mira, en el último momento, Dios proveía, Dios nos daba. Tuve otra cosa importante, es que yo no tenía lavadero allá, no tenía lavadora, y yo tenía que lavar en la tina, porque en los baños ahí sí hay tinas, en todos los baños, tina de baño, y ahí en la tina yo me hincaba, y ahí a lavar mis pantalones, y ahí a lavar todo. Y en una ocasión nos fuimos a Bélgica, que era nuestra segunda casa, porque teníamos que salir por el permiso, ¿cómo se llama? La visa, teníamos que salir y renovar la visa y regresar. Entonces nos íbamos a Bélgica, y entonces me dicen, ¿y cómo le haces en el invierno? ¿Y cómo le haces para lavar? Y yo, pues lavo en mi tina, y así. ¿Cómo lavas en tu tina? ¿Cómo? Yo, sí, lavo en la tina. Y literal, cuando tendía, y esas partes de la película donde sacas la ropa y está así tiesa del frío, sí, así la levantaba yo con mucho cuidado, porque se podría trozar. Sí, o sea, de verdad, eso es real, eso nos pasó a nosotros. Y entonces hubo unas personas que anónimamente nos regalaron dinero para una lavadora. Y eso es un testimonio así bien fuerte, porque cuando nos regresamos teníamos que pagar, renovar nuestros pasaportes de aquí, no teníamos dinero. Entonces el dinero de la lavadora se fue para renovar los pasaportes y las visas y todo eso. Y dije, ay, me queda esto para la lavadora. Señor, tú sabes, yo ya había visto precios, y nada que ver, estaban caras y no me alcanzaba. Y un día le dije a mi marido, ¿sabes qué? Vamos a a esa tienda, vamos a ver ahí, a ver si hay algo. No, pues ya vimos precios. No, bueno, vamos. Fuimos, una lavadora preciosa, grande para todo, o sea, hermosa, con el dinero que teníamos. Estaba como en descuento, y era la única. Wow. Y nosotros, Señor, era tu voluntad, de veras. O sea, Dios nos probó, pero también nos consintió. Vimos su mano en todo momento. Hay miles de testimonios que nos llevaríamos a lo mejor toda la tarde
para poderles decir de qué manera Dios nos proveyó en la gasolinería, nos quedamos sin gasolina, no pasaba la tarjeta, y de repente, Señor, y clamando, Padre, ay, Señor, ¿qué hacemos? Y de repente en ese momento Dios puso en el corazón de unos jóvenes, hay que mandarles una ofrenda, manda la ofrenda y pasa la tarjeta. Ay, no, o sea, milagros que vimos impresionantes, impresionantes. Se dice fácil, pero vivirlo, vivirlo es estar con un hilo, estar confiando y dependiendo completamente de Dios. Pues mira, la verdad, la enseñanza que nos estás enseñando ahorita es que realmente un misionero, que es lo que yo estoy percibiendo ahorita, bueno, no nada más un misionero, todos los que estamos con nuestra fe bien puesta, realmente tienes que llevar tu fe bien cimentada. Totalmente. Y realmente tienes que llevar el respaldo de Dios para enfrentar este tipo de situaciones y no amedrentarte a la primera, sino saber quién es Dios en ese momento. Así es. Y saber que Dios va a estar ahí respondiendo cada cosa en tu vida. Qué importante es eso, ¿verdad? Sí, es totalmente importante. Y no solamente la fe, sino la seguridad que fue Dios. Sí. Porque cuando tú tienes esa seguridad, teníamos tal convicción de que era el tiempo de Dios, que nosotros dijimos, Señor, tú nos mandaste, tú vas a hacer algo. Así como que le echábamos la bolita. Ahora respóndenos, Padre. Pero hubo prueba. Pero cuando es algo de Dios, mira, Dios no te deja, jamás te deja. Pase lo que pase, Dios está en control de todas las cosas. Entonces, por eso lo importante de tener el tiempo claro. Si es Dios, Él te va a abrir las puertas. Amén. De donde no hay, va a salir. De donde no existía, va a existir. De donde no pasaban las cosas, van a pasar, porque es Dios. Así es. ¿Me explico? Entonces, eso lo tenemos así más que claro. Sí, más que claro. Así es. Oyes, ¿y la iglesia en la que estaba formando? ¿Rentaban? ¿Era casa? ¿Era edificio? ¿Qué era? Regularmente en Ucrania, nosotros no éramos parte de esa iglesia porque solamente fuimos a capacitar, hacíamos congresos a nivel nacional de capacitación para los líderes, pastores, etcétera, pero nosotros no abrimos una iglesia, nosotros nos integramos a una iglesia. Regularmente las iglesias de allá rentaban teatros. Los teatros de la ciudad eran rentados para tener sus servicios dominicales. Entonces, la iglesia en donde nosotros estábamos rentaban el teatro de la ciudad y ahí es donde nos congregábamos los domingos con ellos. Entonces, sí, no, claro, se veía hermoso porque el teatro son de muy buen gusto. Los ucranianos, es impresionante el buen gusto que tienen en las estructuras, en la forma de vestir, o sea, eso sí lo tienen como que muy claro, muy definido. Y pues claro que se veía todo hermoso, ¿no? Aunque todo era ya antiguo, viejo, le faltaba mantenimiento, pero pues no se veía. Entonces nos congregamos en un teatro. El primer año fue muy complicado, mire. O sea, muy complicado por la forma de pensar de las personas. Fíjate que cuando nosotros llegamos y queríamos hacer las estrategias de evangelismo, de teatro, de esto, del otro, la gente decía, no, eso es imposible. Eso no puede pasar. Vamos a hacer un evangelismo en la calle. No, imposible, está nevando. No puede ser, o sea, eso no puede ser. Entonces la palabra imposible la tenían así, en automático. Todo el primer año luchamos para poder, no luchamos, más bien trabajamos para poder cambiar esa forma de pensar, para que ellos vieran que había otra cosa que hacer, que sí se podía, que iba a ser algo diferente, que Dios tenía o les había dado la capacidad para extenderse. Entonces el primer año en ese sentido fue muy complicado. Era como todo imposible, pero ya casi cuando finalizaba el primer año que estuvimos allá, como la gente decía, sí se puede, sí vamos a hacer esto, oye, sí no lo había visto así. Entonces fue de veras Dios en eso también. Increíble. Entonces sí nos recibieron, pero hubo de todo, donde también gente decía, ay, ¿estos quiénes son? O sea, otros que, nos recibieron súper bien, y esa parte del impedimento, donde todo es imposible, más bien, estaba así como muy fuerte. Pero Dios se glorificó y se pudo cambiar la mentalidad de ellos. ¿Cómo romper con todo eso, verdad? No. Y sobre todo algo que ya tienes establecido, como que piensas que ya es parte de tu vida. Es muy difícil, pero para Dios no hay nada imposible. O sea, para Dios ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí, Liz, en esa
Estuvimos 2 años solamente, fueron 2 años. Al final del primer año nos sucedió una situación muy fuerte que muchos conocen y que es el testimonio de mi hijo, mi primer hijo primogénito. Bueno, así como les dije que en el invierno hace menos 26 grados, en el verano es 40 grados. Wow. Entonces el clima es extremo. Ajá. Entonces nosotros llegando al verano, llegando cerca al verano, empezó a haber un golpe de calor muy fuerte, en donde los niños, la mayoría de los niños empezaron con dolores de cabeza y vómito. Pero era normal porque era el golpe de calor. Y mi hijo mayor empezó con eso. En una semana de repente me duele la cabeza y de repente alguna vez vomitaba y decimos, ay, ¿qué es esto? La gente nos decía, no te preocupes, no pasa nada porque es el golpe de calor, esto le está pasando a todos los niños, mételo a la tina, hay que se enfríe, que se le baje el calor, no sé qué, y con eso. Pues yo hacía todo eso, pero yo seguía viendo que algo estaba pasando. Cuando ya vas obteniendo la victoria de algo, de repente algo sucede, ¿no? Cuando ya empiezas como que a ver paz, algo sucede y esto es lo que nos pasó a nosotros. Entonces mi hijo empieza con dolores de cabeza y lo llevamos con un médico y de repente nos dice, es que este niño viene le faltan vitaminas y le falta no sé qué y le falta no sé cuándo. Y nosotros, pues qué raro, si come bien, si están, o sea, bueno, le dieron multivitamínicos y no sé qué tanto rollo y bueno, pues ya se los compramos y bueno, pues que se los tome. Pero él continuaba y decía, me duele la cabeza y no mejoraba. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al hospital porque esto ya no me gusta nada y hay que ver qué es lo que está pasando. Lo llevamos al hospital y entonces cuando llegamos le hacen análisis de sangre y lo que esperamos porque fueron urgentes. De repente el doctor nos dice, sale y nos dice, bueno, hay que internar al niño porque el niño viene con la sangre envenenada y hay que hacerle estudios y tratamientos y transfusiones y no sé qué, y nosotros, ¿qué? ¿Cómo que la sangre envenenada? O sea, ¿de dónde nos sacan eso? Y entonces, pues sí, en ese momento nuestra traductora se había ido de vacaciones con su familia. Oh, y wow. aunque muchos amigos hablaban inglés, pero no a nivel de ella. Entonces, pues inglés básico, y bueno, pues ahí ayúdanos, ¿no? A ver, una traductora, porque hablábamos ruso, pero nosotros lo básico, no no con términos tan altos, ¿no? Entonces, entramos y de repente mi marido me dice, bueno, pues te dejo, o sea, internaron al niño, me dijo, te dejo, me llevó a mi hija a comer, y en el transcurso a lo mejor de 1 hora yo le llamé como 18 veces y no me contestaba, había dejado el teléfono cargando y y le llamo y le digo, ya que me contesta, ¿qué pasó? Yo le dije, ya el niño está en terapia intensiva. O sea, fue muy rápido, de unas horas le hacen el estudio y de repente entra, lo hospitalizan y a los minutos, ya estaba en terapia intensiva. Yo decía, ¿qué pasa? Entonces, como mamá, viene un shock emocional a tu vida. No estaba mi traductora, yo no hablaba tanto ruso, mi inglés no era con palabras tan técnicas como para diagnósticos y cosas, y yo me tenía que comunicar con los médicos a veces con señas, ¿no? Fue una etapa muy fuerte, muy complicada, y de repente le empiezan a hacer estudios, y pues hasta que, ya ves que como es medio tardado, es todo un día, ¿no? Fuimos en la mañana y ya esto en la noche, bueno, nosotros así como que, ¿y ahora qué, no? Y estaba en terapia intensiva y nos dicen, no, ¿sabe qué? Váyase porque no vamos a darle ninguna noticia hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Wow. Nosotros, no, o sea, aquí nos quedamos, dijo, no tiene ningún caso, no les vamos a dar noticias hasta el siguiente día. Para esto, en el transcurso del día, le hacen una tomografía, se dan cuenta que era un tumor en la cabeza. Wow. Quiero decirte que mi hijo vivió como el niño más sano. Hasta ese momento era el niño más sano que existía. Totalmente feliz, estaba aprendiendo idiomas, era súper inteligente, era muy inteligente, estaba aprendiendo francés y un poco de ruso y ahí le hacía el inglés y bueno, muy inteligente. 6 añitos tenía en ese momento. Y entonces pasa esta situación y yo, ¿cómo? ¿Y es un tumor? ¿Y es operable? No, pues que sí es operable. Entonces nos empezamos a mover de una manera impresionante. Quiero decirte, el consulado mexicano nos ayudó
de veras que Dios abrió la Wow. puerta y impresionantemente quiero decirte que teníamos ya la ambulancia aérea Wow. para trasladarlo en cuanto sus niveles estuvieran bien, trasladarlo a Alemania para la operación. Wow. Teníamos todo, Mine, o sea, vimos la mano de Dios ahí con nosotros, de verdad, la mano de Dios. Y en la primera noche, pues nos fuimos a la casa. En las casas, cuando son las casas, son como cuartos separados, están las habitaciones de un lado y en otro lugar fuera de la casa, o sea, en otra, como en el patio más, está la cocina. Entonces he separado las habitaciones de la cocina. Nosotros estábamos en la cocina y estábamos clamando. Yo empecé a clamar y a sentir como mamá una situación terrible así. Algo está pasando con el niño, algo está pasando con el niño. Y empecé a guerrear. Tú no sabes, Dios me puso a guerrear ahí por su vida. Por Ajá. su vida, guerrear por su vida. Y Padre, en el nombre de Jesús, todas las promesas que yo me sabía, no te imaginas todo lo que yo clamé con mi corazón y con fe. Tremendo. Hasta que empecé a sentir paz. Eso fue como a las 3 de la mañana. Nos dormimos un rato y a las 6 de la mañana ya estábamos en el hospital y sale el doctor y nos dice, quiero decirles que a tales horas su hijo estuvo entre la vida y la muerte. Entonces era al mismo tiempo que yo estaba clamando a Dios. Ajá. Dice, y después logró estabilizarse. Y yo así, ¡ay, Señor! O sea, y entonces pues mi angustia, porque mira, es muy diferente estar cerca de los tuyos, que hables el mismo idioma, que te puedas mover con libertad, que esté alguien ahí apoyándote, porque en ese momento necesitas gente que te apoye en una situación tan complicada. Y los teníamos a todos, pero de lejos, ¿no? Y había gente de la iglesia ahí con nosotros, pero no era lo mismo, o sea, necesitabas tu gente, tu familia, tu casa, tu todo, ¿no? Y seguí clamando. En eso, ese día por la mañana yo tengo una visión. Yo estaba fuera de terapia intensiva, estaba ahí. Me decían, vete a comer, vete a descansar, y pues tú sabes que no lo haces, Claro, ¿no? que no. Y yo tengo una visión y yo veo como era Jesús, una túnica blanca, no le veo el rostro resplandeciente, no lo veo, pero yo veo saliendo así, como hace cuenta la puerta, Ajá. y saliendo de ahí Jesús con mi hijo en brazos. Y yo le decía, no, espérate. Yo le decía, no, tú no me puedes hacer esto, por favor, tú no me puedes hacer esto, no lo quiero, no quiero que esto sea un recuerdo, por favor. Yo le decía, yo clamaba con mi corazón y dije, no, o sea, porque lo primero que pasa y lo primero que viene a tu vida es la negación. Ajá. El no lo aceptó, el no, esto no puede estar pasando, ¿no? Entonces, pasó, ya. Y yo seguí orando y siempre clamando y todo. Y llega la noche otra vez. Y nos dicen, váyanse porque otra vez, no, pues el niño está, los niveles de mi hijo, de todos sus, toda su presión, su ritmo cardíaco, todos sus niveles estaban muy bajos. Y decían, no se puede ni operar, ni se puede mover, porque cualquiera de las dos cosas va a suceder una tragedia, puede morir. Wow. Entonces, aunque estaba la ambulancia aérea, aunque podían operar y todo, no se podía hacer nada hasta que sus niveles de todo se elevaran un poquito. Wow. Y entonces, yo recuerdo que cuando yo entraba a verlo, que me dejaban entrar una vez al día, y yo entraba a verlo, yo me acuerdo que me acercaba en su oído, y yo le decía, no te preocupes, Jesús está aquí, no tengas miedo porque Jesús está contigo. Y le decía muchas cosas, pero cuando yo le decía, Jesús está aquí, no tengas miedo, Jesús está contigo, sus niveles se elevaban. Y yo decía, ¡ah! O sea, algo está pasando, está reaccionando, pero de repente otra vez se volvían a bajar. O sea, no se estabilizaba nunca, pero cuando él escuchaba mi voz y decirle esas cosas, era así, era increíble. Y entonces nos fuimos esa segunda noche a casa y yo seguía clamando. Y yo le decía a mi marido, entrégale al niño, al Señor, él es tu Isaac. Yo le decía, él es tu Isaac, entrégaselo. Wow. Entrégaselo. Y me decía mi marido, pues ya se lo entregué. Y no, y yo también ya se lo había entregado, Señor, haz tu voluntad, pero mira, de aquí para acá. Yo tenía aferrada a que es mi hijo, o sea, imagínate tú en una situación así, ¿no? Claro. Entonces, llegó un momento que estábamos clamando tanto a Dios en esa noche en la cocina,
que de repente fue cuando me rendí yo. Y al mismo tiempo, él y yo por su lado, yo por el mío, dije, ya no puedo más, Dios, aquí está. Haz tu perfecta voluntad, ¿no? Yo hacía, es algo inexplicable, Mine, porque es como cuando tú entregas algo, pero te duele desde las entrañas. O sea, es algo que se te desprende desde acá mismo. Y yo sentí que me desmayé, así, o sea, te quedas sin fuerza. No es nada más de que yo ya te entregué, Dios, aquí está, Padre, haz tu voluntad. No, lo entregas desde acá dentro, desde donde más te duele, se lo entregas al Señor y le dices, aquí está, Padre, y haz tu perfecta voluntad. Wow. Fue una cosa impresionante y dije, aquí está, Padre. En ese momento, ¡fum!, se abren las puertas de mi cocina. O sea, fue automático, así yo lo entregué. Y en el segundo abre las puertas de mi cocina y era mi traductora y nos dice, acaba de llamar el doctor que el niño acaba de morir. Y nosotros así. Wow. Fue muy duro, pero quiero decirte que en ese momento el Señor nos llenó con una paz. O sea, era inexplicable. Era como nos tomó el Señor completamente en una paz en nuestras vidas que solamente lo único que dijimos es gracias, Dios. Gracias. Wow. O sea, es algo que a nadie se le desea. Claro. A nadie. Es una prueba muy fuerte y yo sé que muchos han pasado pruebas fuertes, pero un hijo, híjole, no, es muy serio. Sí, es muy serio. Sí. Y entonces nos pasa eso y es como, ok. Y ya se empiezan a hacer todos los trámites, todo. Nunca hubo un reclamo, jamás hubo un reclamo en nuestras vidas, jamás, de decirle, Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo. O sea, porque otras veces lo hemos escuchado, ¿no? Sí. De que algo sucede y empieza un reclamo a Dios como fuerte y nosotros no. Al contrario, es como Dios, el Señor nos dio, el Señor nos quitó. Wow. Sea el nombre del Señor bendito. Wow. Y entonces, pues el consulado mexicano igual nos ayudó para repatriar el cuerpo. Venimos a México para hacer un funeral. Pero cuando nosotros veníamos en el avión, mi esposo y yo nos tomamos de la mano con mi hija. Y mi esposo me acuerdo que dijo, esto que nos acaba de suceder, esto no nos va a frenar para terminar la obra que Dios nos mandó a hacer. Wow. Entonces, fue algo así fuertísimo. Dice, entonces nos vamos a regresar. Vamos a México y nos vamos a regresar a terminar la obra que Dios nos mandó a hacer. Entonces, venimos a México, estuvimos en el funeral, estuvimos aquí un mes en México y nos regresamos a Ucrania. No. Gente se enojó con Dios, quiero decirte que hubo de todo, pero fue algo fuertísimo porque hubo gente que se enojó con Dios diciendo, ¿cómo ellos tan buenos, tan gente que te está sirviendo, por qué les haces esto? Otra gente que decía, ¿por qué se fueron? Ya ven, ¿por qué se fueron? Si hubieran estado aquí, otra cosa hubiera sido. Más gente que de repente estaban alejados de Dios. Y el testimonio, lo impactante que fue esta situación, claro, regresaron a Cristo, se reconciliaron con Dios. Entonces, la verdad de las cosas, esto que fue un boom para muchos países. Quiero decirte que mientras mi hijo estaba en este proceso, más de 20 países en ese momento estaban orando por nosotros, sosteniéndonos en oración, levantando un clamor por la vida de mi hijo. Mira, y yo sé, Mine, porque conozco quién es Dios, que en una sola palabra, un chasquido así, podría haber dicho, levántate, sana, eres sano. Pero sin embargo hemos entendido, hemos conocido a través de este proceso al Dios soberano, al Dios que decide por nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros decidimos regresar, nos dicen, ¿cómo que se van a regresar a Ucrania? ¿Que no ven lo que les pasó? Y nosotros dijimos, no. De hecho, terminando el sepelio, o sea, estamos saliendo del panteón y mi marido me dice, vamos a ir a predicar a un congreso de misiones. Y yo, ¿qué? Estábamos saliendo del panteón, ¿no? Sí. Y me dice, vamos a ir a predicar ahorita. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Dice, sí,
los misioneros tienen que saber que no todo es color de rosas, Wow. que a veces se tiene que sembrar con lágrimas. Fuimos a un congreso que estaba ahí en el Radisson, lo que es hoy el Radisson, y fue algo fuertísimo porque había mucha gente de muchas naciones de Latinoamérica. Y cuando nosotros llegamos y dimos el testimonio y de dónde veníamos, no, o sea, Claro. quiero decirte que la gente, sus corazones se afirmaron de una forma impresionante, diciendo, wow, no solamente son fotos, no solamente es ir a sembrar, es que también con lágrimas se puede sembrar. Wow. Y fue una bendición. Imagínate si eso que nos pasó no nos ha detenido. Por eso desde el principio te dije, qué importante es esperar el tiempo de Dios. Porque cuando es el tiempo de Dios, aun que te pasen estas cosas tan duras, tan difíciles, tan a veces posibles de entender, entonces sabes que Dios, aun con todo eso, Dios tiene el control de todas las cosas. Gracias. Para ti, para mí. Sí, ya lloramos. Vamos aquí. Entonces, realmente ser misionero es una bendición, es un llamado, es un privilegio que Dios te use y te diga a ti, vas a ir, pero también es el ir y sembrar, el dejar muchas cosas, el negarte a ti, el negarte a tener a lo mejor privilegios, placer, yo no sé cuántas cosas, ¿no? Porque mi marido viaja muchísimo, pero muchas veces se ha ido a los peores lugares a dormir. O sea, ha habido muchas cosas detrás que él tiene que compartir. Yo le digo, ya escribe unos libros porque mucha Sí. gente le dice, ¿no? Porque es como el detrás de cámaras. Claro. Es lo que pasa en la realidad de las cosas, Sí. ¿no? Entonces, ¿es una bendición? Sí. Cuando Dios te llama, ¿te respalda? Sí. Sí. Por eso, importantísimo, importantísimo. Ujú. El tiempo de Dios, el conocer al Dios soberano. No cualquiera conoce a Dios soberano. Conocemos a Dios muchas veces como el Dios, como Jehová Jireh, ¿no? El Dios proveedor, porque estamos en escasez y es la forma en que la gente lo conocemos de esa manera. O como Jehová Rafa, el sanador. ¿Por qué? Porque ya pasamos por una enfermedad. Cuando pasamos por estos procesos, conocemos al Dios soberano, Wow. al Dios que decide por nosotros, Wow. al Dios que sana aún que no sean en nuestras formas, Ujú. porque estoy completamente segura que mi hijo está vivo y está sano en su presencia. Entonces eso me llena de esperanza. Wow. Y estamos de pie y estamos aquí. Entonces, ¿es fácil? ¿Es difícil? Sí, es difícil, muy difícil. Puedo contarlo como tranquilamente, pero la verdad de las cosas es que pasar el proceso es muy complicado. Sí. Pero Dios te llena de fuerzas y Dios te sostiene con su amor. Wow. Sí. Fíjate que en una ocasión le pregunté a Jaycee y le dije, quiero hacerte una pregunta con mucho respeto, como amiga. Le digo, de la muerte de tu bebé, de tu hijo, porque tenía 6 años ya. 6 años. Le digo, ¿alguna vez te preguntaste o dijiste, si no me hubiera ido, por qué no? Si hubiera estado en otro lugar, algo así, ¿no? Ujú. Y me dice, fíjate que cuando tienes bien claro que es Dios el que te manda y que es Dios el que te envía, no te queda más que decir, eres tú, Señor, el que hiciste lo que quisiste Así es. en ese aspecto, y entonces toda culpa falsa, Sí, toda carga se va, así es. porque sabes que saliste con bendición de tu iglesia. Así es. Qué importante es salir con bendición Así es. en el En momento obediencia. que Dios lo indica. Así es. Dice, porque si yo no hubiera salido así, Mine, entonces sí. Sí, Entonces sí, quién sabe dónde estaría ahorita, ¿verdad? sí, Y todo lo que has dicho ha afirmado sí. lo que en ese tiempo él me contestaba y decía, wow, qué enseñanza para mi vida, Jaycee, y qué enseñanza, Liz, como mamá también, sembrar un hijo. Fíjate que yo tenía la idea, o el concepto, que fíjate, nunca pregunté, das por hecho las cosas, Sí, sí. que habías enterrado a tu hijo allá. No. Ajá. Te digo que el consulado mexicano fue, o sea, de verdad que vimos la mano de Dios, porque solamente su gracia y su misericordia fue que así nos brindaban casi todas las cosas, no teníamos todo.
Entonces, ellos nos ayudaron, más bien pagaron, o sea, el gobierno mexicano pagó la repatriación para traer el cuerpo de mi hijo aquí a México y aquí se enterró. Sí, gracias a Dios. Agradecemos, ¿verdad? Los consulados, la sí, verdad, no, pues fue una bendición para los que viven en el extranjero. Sí, la verdad es que sí fue una bendición y fue un tiempo. Y eso que comentas de la convicción, yo me pregunto, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿qué hubiera pasado si nosotros teníamos el llamado, Mine? Teníamos el llamado de ir, y nosotros nos hubiéramos podido ir en desobediencia, así como que, ay, perdón, o sea, ya cuánto tiempo ya esperamos. Si nos íbamos a ir recién casados y tuvimos que esperar 5 años para podernos ir, imagínate. Wow. Entonces, nos hubiéramos podido ir, ¿no? Y ya, pero si nos hubiera pasado esto mismo, no. ¿Te imaginas la culpa? Sí. La culpa que hubiera en nuestros corazones de se adelantaron. O sea, no quiero ni pensar. Entonces, por eso les digo, el esperar el tiempo de Dios es lo mejor que podemos hacer. Wow. Todo lo que podamos hacer. O sea, dice la palabra también que todo en su tiempo es hermoso. Así es. Y aunque no pareciera esto, aún esto sé que es hermoso para Dios, porque al final de cuentas, Dios tiene nuestros tiempos en su mano. Eso es lo que dice la Escritura. Y yo no veo así como gente que nos dijo, es que si hubieran estado aquí se hubiera operado, aquí los mejores médicos, aquí lo que sea. No, porque es Dios. Porque Él está sobre los buenos y los malos médicos. Él está sobre los buenos hospitales y los malos hospitales. Wow. Solamente con una palabra decir, así es. Sana, levántate, adelante. Él lo hubiera podido hacer. Wow. Sin embargo, su voluntad era ¿qué? Llevárselo a su presencia. Y quiero decirte algo, la voluntad de Dios no se entiende muchas veces. Muchas cosas hay que no vamos a entenderlo, pero cuando tú lo aceptas, ¿qué es lo que pasó conmigo? Es como, no te entiendo, Dios, pero yo lo acepto. Wow. Y eso hizo que mi corazón, se abriera, que yo pudiera avanzar, que no me quedara estancada, que no hubiera un dolor hay diferentes tipos de dolores, ¿no? Pero hay personas que se quedan hundidas en ese dolor, en esa depresión, y aunque me dolió demasiado, yo sabía que Dios estaba en control, que Dios lo había querido. Entonces, es todo un proceso, pero pues Dios sabe que el pasar por ese proceso al mismo tiempo ya te capacitó para poderlo hacer. Wow. Y lo veo como un edificio. Antes de que levantes un edificio tan alto, tiene que estar los cimientos tan fuertes como para soportar un temblor, un terremoto, un huracán o donde sea. Wow. Y así es Dios con nosotros. Dios nos ha capacitado con tales cimientos de poder aguantar todas las tormentas, todas las situaciones, todo lo fuerte. Pero ¿quiénes? Solamente los que podemos hacer su voluntad, los que podemos entender quién es Dios en nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, ay, así ha sido Dios. Wow. Liz, y regresa a Ucrania. ¿Y la gente qué dice allá cuando regresa? Pues la gente agradecida, sorprendida. Sí, claro. Primero sorprendida, porque ¿cómo? O sea, están regresando. Entonces, para ellos también fue algo muy fuerte, de testimonio, de entender que era más que nuestra humanidad, era un obedecer a Dios. Wow. Entonces, para ellos fue un golpe, un impacto muy fuerte para también afirmarlos y para levantarse, porque obviamente la gente nos amaba. Ya teníamos un año viviendo allá. Entonces la gente nos amaba y se sintió con nosotros y conocieron a mi hijo claro. Convivían con él. Entonces les dolió también. Claro. Y el hecho de que nosotros pudiéramos regresar a pesar de todo, no, para ellos fue muy fuerte, muy glorioso. El Señor se glorificó en muchas cosas. Y yo digo, Padre, y lo he dicho siempre, y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije hace rato, si yo soy un instrumento en tus manos, aquí estoy. Wow. ¿Y después de cuánto tiempo regresan a México? Casi un año después, porque terminamos sabíamos que era poco tiempo lo que nosotros nos íbamos, entonces nos fuimos 2 años. Entonces regresamos allá y estuvimos casi todo el año, y yo me regreso al año siguiente, mi esposo 3 meses después, y nos venimos. Entonces estuvimos realmente en Ucrania 2 años. Aquí llegamos, obviamente, pues igual a nuestra casa espiritual, me refiero,
a seguir trabajando en la obra, a seguir con la juventud, ahora trabajamos con los matrimonios también, pues apoyamos a las mujeres, hacemos de todo un poco, pero a seguir trabajando. Entonces nuestra vida nunca se detuvo por esta situación. Pero fíjate que ese testimonio que acabas de comentar, Liz, reta mucho, se inspira, inspira. Gracias a Dios. Sus vidas en esa parte de ese testimonio inspiró y sigue inspirando a muchas personas, y pues yo soy una de ellas, ¿verdad? Y siento, como dices, el edificio que fueron los cimientos. Sí. Ahora, Liz, por eso es que Dios los usa como los usa. Gracias, en verdad. Su fe fue probada, el llamado fue probado, todo fue probado en ustedes, y aprobado tanto que más de 70 países, sí, ¿verdad? Llevando un mensaje de esperanza, con poder, con unción, siendo aprobado por Dios. Sí. Y ahora, pues tantos jóvenes que han venido también y sirven con amor y con alegría a su lado. Vemos cómo los jóvenes los aman, los admiran, los respetan. Sí, y eso se gana. Sí, sí. Se gana de rodillas, se gana con testimonio, y se gana pues levantando así la frente en alto, sabiendo quién es nuestro Dios, ¿verdad, Liz? Sí, así es. Mira, de verdad que yo lo único que veo, como te digo, es la gracia de Dios, su misericordia, decir, te escogí a ti te voy a usar. O sea, no veo otra cosa, no, ni quiero ver así como, yo, no, porque eso sería una tontería. Yo creo que veo a Dios tomando diciendo, te voy a usar a ti. Y su gracia y su misericordia es como, wow, increíble. Quiero decirte algo que me pasó muy fuerte, es que antes de irnos a Ucrania recibimos muchas palabras, muchas, de profetas y todo. Hubo un profeta que poco antes de irme, me dio una palabra y me dice, Dios te dice que vas a ser ejemplo para muchas mujeres, aún mayores que tú. Y vas a impactar sus corazones, y me empieza a decir una cosa, pero me acuerdo mucho de esas palabras. Cuando pasa esto de mi hijo, mucha gente empieza a decirme así reciente, eres un ejemplo, eres un ejemplo, eres un ejemplo, eres un ejemplo. Y llegó un momento que decía, yo no quería ser el ejemplo de nadie. No. Yo quería de mi hijo. Claro. Me explico, así como en mi humanidad. Sí, claro. Pero después entender, decir, todo lo que tú, Dios, nos permites para poder ser ejemplo, para poder consolar a otros, porque también nos tocó consolar a muchísimos. Pero algo que quiero dejar como enfatizar en algo es que mi hijo recibió una palabra meses antes de que muriera, y la palabra era un profeta también en Ucrania, y le dijo el profeta, tú vas a ser conocido en muchas partes del mundo, o en todo el mundo. Vas a ser muy conocido en muchas partes del mundo. Y vas a hacer como un estruendo, me acuerdo, de muchas aguas que corren, ¿no? Así. Y entonces cuando pasa lo de mi hijo, yo digo, ¿y la palabra? O sea, Dios, tú nos prometiste algo, no era de ti esa palabra. El profeta se equivocó, porque pues también, ¿no? También son humanos, claro, y puede haber errores por ahí. Y yo decía, Señor, pero tú nos dijiste, y se apoyaba a otras palabras que él había recibido antes, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo, de veras, que dice, ay, esta mujer, bueno. Después me da una revelación increíble, porque quiero decirte que hasta hoy en día, hasta hoy, después de ya casi 13 años, mi hijo sigue conociéndose. El nombre de mi hijo ha sido un impacto, el testimonio ha sido un impacto para mucha gente alrededor del mundo. Sí. Significa que no era a mi manera o lo que yo pensaba. Así es. Sino a la manera de Dios, pero esa palabra se está cumpliendo. Qué fuerte. Se está cumpliendo. Entonces es como, a veces no se entiende la voluntad de Dios, pero hay que aceptarla. Wow. No. Nos quedamos con una enseñanza, todos los que te estamos escuchando, Liz, nos quedamos con una enseñanza de reino. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. De reino. Liz, en todo este tiempo, ¿qué te ha sostenido? O sea, una palabra que tú me digas, esta palabra, mire,
es la que me ha sostenido a mí, a mi esposo, a mis hijos actualmente, y es la que nos sigue sosteniendo. En una palabra, pues puedo decir nada más Dios. La convicción que hay en nuestro corazón. Sí. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia en todas las personas. Hemos, no solamente con esta prueba, sino hemos sido probados durante mucho tiempo. O sea, la última prueba de mi esposo con un cáncer, ese ya es otro testimonio. Pero hemos sido probados muy fuertemente. Y recuerdo una palabra que está en Deuteronomio donde Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice que Dios los llevó por estos 40 años por el desierto, pero le dice 3 cosas importantes. Le dice, para afligirte, para probarte, y la tercera, para saber lo que había en tu corazón. Wow. Si habías de poner por obra mis mandamientos. Wow. Cuando yo leí esta palabra, era mi versículo. Wow. Yo decía, tú me has afligido, me has probado, pero sabías que mi corazón iba a estar firme. Y que nunca jamás, a pesar de todas esas cosas que hemos vivido, me voy a mover de saber quién eres tú. Más bien, hoy en día me siento como una mujer que Dios me ha llevado a un nivel de fe más grande, más arribita, otro escaloncito arriba. Porque veo a Dios como cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron metidos al horno de fuego, y que decían, pues, métenos nuestro Dios, en otras palabras, ¿no? El Dios en el que creemos nos va a librar de esto. O sea, era tal las circunstancias a su alrededor que decían todo lo contrario, pero ellos, su fe inquebrantable, sí, fue lo que les hizo mantenerse como firmes en ese creer y en ese saber que Dios está por sobre todas las cosas. Wow. Entonces, hoy me siento así. Hoy me siento como que Dios nos está llevando a un nivel más alto, un nivel más alto de fe. Hay una palabra en Ezequiel que dice que te haré inquebrantable como el diamante. Wow. Como diamante inquebrantable. Sí. Y me encanta, yo digo, sí, Señor, yo soy como eso. Wow. Yo soy como un diamante inquebrantable. ¿Ha sido fácil? No. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Son luchas, son pruebas, son alegrías, son gozos, son lágrimas, son de todo. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en saber quién es Dios, todo cambia. Todo cambia, Liz. Y ahorita me estaba acordando porque tu esposo en cada viaje que va se toma fotos, ¿no? Sí. Padrísimas, a mí me encanta eso, que vaya y que tome fotos y toma fotos en lo que hace, pero también, miren, aquí estoy, ¿no? Uh-huh. Qué fácil se ve todo eso. Pareciera que se fue de vacaciones. Pareciera que anda en los países vacacionando, wow. Excursionando. Que dices, wow, cómo quisiera ser Jaycee, ¿no? Pero cuando ves todo lo que hay abajo dices, ay, nanita, sí, ¿quieres ser eso? Sí, no. Esas fotos son de 5 minutos y creo que también les ha pasado a ustedes. Que llegas a un lugar, te tomas la foto y córrele, vámonos, porque ya está el evento, ya está el congreso, ya está la misión, ya está lo que sea, ¿no? Ajá. Y la verdad de las cosas es que solamente son como apariencias, pero el vivir, el detrás de cámaras, lo que yo te decía, el conocer los procesos, el saber lo que se ha padecido, wow. el saber que a veces había días en que, por ejemplo, mi marido sin dinero se iba y de repente Dios le daba y de repente decía, ¿qué va a comer? Dios mío, ¿qué va a hacer? O sea, son cosas que a lo mejor no toda la gente lo ve de esa manera, ¿no? Sin embargo, sucede. Liz, qué hermoso. Qué hermoso, muchas gracias. Qué hermosa tu vida, qué hermosa tu fe, qué hermosa tú. Qué bella, gracias. Híjoles, yo creo que los que hemos estado escuchando este testimonio, digno de contar, digno de llevar a las redes sociales, digno de que lo compartas, ¿verdad? Nos quedamos impactados. Gracias a Dios. Liz, algo que nos pudieras aconsejar en estos tiempos, sobre todo a la juventud que viene, a los nuevos misioneros, sobre todo a la gente que quiere ir a las misiones, que dice aquí estoy, ¿no? ¿Qué le aconsejarías, Liz? Algo importante que yo les aconsejo es que sean radicales en el Señor, totalmente radicales. Hemos llevado a muchos jóvenes a las misiones y de repente por ahí sale, ay, ya es mi llamado, me quedo, porque a veces somos emocionales.
y sienten que ya es su llamado, pero van a otro lugar y ya aquí es mi llamado. Entonces no podemos jugar con eso. Cuando es algo de parte de Dios, asegúrate que sea el tiempo, que sea el lugar, que sean las personas, que sea el momento perfecto, porque entonces suceda lo que suceda, como lo que pasó con nosotros, Dios estará en control de todo. Entonces, sé radical, que tu vida no dependa de las circunstancias, no dependa del dinero, no dependa si hay, si no hay, dependa de quién te llamó, de quién te está haciendo, quién te está invitando a ir, me refiero a Dios, y sobre todas las cosas, tu corazón sensible a escuchar la voz de Dios. Esa es mi recomendación número 1, ser radical en Dios. En estos tiempos se necesita de gente radical, y sabes, algo con lo que yo quiero cerrar es, en este tiempo hemos sido probados como iglesia, fuertísimo, hemos sido sacudidos como un árbol de manzanas que solamente la que se aferró sigue permanente ahí, y como iglesia hemos sido sacudidos poderosamente. Pero te voy a decir algo, Dios está probando a la iglesia porque el Señor ya viene, Él necesita un ejército de gente que se levante en fe, fiel, para poder hacer lo que continúa. Entonces, sé una persona radical. Nunca te dejes guiar por las circunstancias, sino por lo que Dios dice. Si Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Porque dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Así es. Wow, qué bonito consejo. Gracias. Gracias, Liz. Si me permites, Liz, te quisiera dar un pequeño obsequio, ¿verdad? Ay. Sin maquillaje, sin maquillaje nace de ver la transformación también, de que la gente vea y sepa que hay una transformación en nuestro caminar todos los días. Así es. ¿Sí? Y en ti, Liz, se ve esa transformación. ¿Sí? Mucho que distingue este programa es la mariposa, por el proceso que hay, por todo el proceso que hay. Y además porque pues no se raja, ¿verdad? También, sí. También trasciende continentes. Así es. Y así como como la mariposa monarca. Sí. Sigue trascendiendo esos continentes, sé que nada lo parará, porque se ve ese empuje de parte de Dios para ir a otras naciones, para seguir yendo y llevando un mensaje de esperanza. Pero mucho de lo que es la mariposa está en ti. Gracias a Dios. Aparte de la belleza, ver el proceso, ver la firmeza de las alas, ¿verdad? Ver que ella vuela y no se quedó en su primer inicio. En su proceso. En su proceso. ¡Ay, qué bella! Muchas gracias. Me vas a hacer llorar. Eres una gran mujer, te admiro mucho, te respeto mucho a ti, a tu esposo, y muchas gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias por la invitación, como lo dije al principio, y así me siento honrada de poder estar aquí. Siempre que sea algo para honrar el nombre de Dios, siempre voy a estar ahí presente. Y gracias por hacerme partícipe de este hermoso programa, y gracias por mi mariposa. Muchas gracias. Gracias, Liz, qué linda. Pues, hermosa audiencia, amigos, amigas, gracias por seguirnos hasta aquí. Estoy segura y estamos seguras que te llevas un regalo de parte de Dios. Esta hermosa enseñanza trae muchos regalos del cielo, y quédate con lo mejor de este programa. Bendecimos tu vida y declaramos que será tiempos de cielos abiertos donde quiera que te muevas, pero siempre y cuando de la mano de Dios. Amén. Gracias, Liz. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias.